Capítulo 3. Levi, este idiota, ni siquiera tenía un bolso. Como mínimo, debería haber puesto la muñeca en una bolsa de papel o algo así, pero siguió agarrando el cabello rosa de Jules con sus manos desnudas. Jules, cuyo cabello quedó atrapado de repente, estalló en resentimiento hacia Levi en su corazón. Mamá, es la amiga de Annabelle. Sí, así es. Amigo de Annabelle. Chico. ¿De qué estás hablando? ¿Me acabas de llamar amigo de Annabelle? De nada. Ante las palabras de una niña que parecía tener unos 5 o 6 años, señalándolo, Jules reaccionó interiormente. Por supuesto, sabía que la Annabelle de la que hablaba la niña no era la de la película de terror, sino el nombre de la muñeca que la niña sostenía en la mano, pero aún así estaba horrorizado. Adiós, amiga de Annabelle. La niña lo saludó agitando el brazo de la muñeca que tenía. Jules casi acepta el saludo sin darse cuenta. Si lo hubiera hecho, realmente se habría convertido en amigo de Annabelle. Jules calmó su corazón, sorprendido por la terrible situación con solo imaginarlo. Mientras tanto, Levi siguió sujetando la cabeza de Jules. Suéltame, idiota. Se me está cayendo todo el pelo. Como era una cabeza de una sola pieza cosida con un trozo de tela, no hay forma de que el cabello se caiga al sostener la cabeza, pero Jules, que aún no se había adaptado al cuerpo de la muñeca, había caído en preocupaciones inoportunas sobre la pérdida de cabello. ¡Guau! Este imbécil carece de modales. Suspiro, lo que sea. He terminado. Debido a Levi, que no quería soltarse el pelo, Jules estaba a punto de darse por vencido. Habría sido más práctico para él pensar en una manera de alejarse de él en lugar de pronunciar palabrotas en su mente que la otra persona no podría escuchar de todos modos. 1. Se hace pasar por un muñeco y huye cuando ve la oportunidad. 2. Muévete y habla abiertamente para asustar a Levi y hacer que lo abandone. Jules viajó con la cabeza en la mano de Levi, pensando seriamente en las dos opciones. 1. Era seguro, pero no sería fácil escabullirse con estas extremidades cortas. 2. No habría necesidad de escapar con dificultad ya que Levi lo echaría primero, pero podría haber efectos secundarios. Por ejemplo, podrían malinterpretar que era un muñeco con espíritus malignos e intentar exorcizarlo, o exhibirlo como la muñeca Annabelle, o, si no tiene suerte, quitarle la cabeza y quemarlo. En cualquier caso, podrían suceder cosas terribles que él ni siquiera podía imaginar. Después de una larga deliberación, Jules decidió elegir naturalmente, 1, excluyendo, 2, que tiene un gran factor de riesgo. Bueno. No lo notarán de todos modos porque soy pequeño de todos modos, y si consigo el momento adecuado, podré escapar. Decidiendo fingir ser una muñeca, Jules estiró su cuerpo tanto como pudo y liberó la fuerza de sus ojos. Prometió mostrar la actuación perfecta de marionetas. Entonces Levi agitó su mano hacia el carruaje que se acercaba desde lejos. Luego, el chirrido de la cerradura se hizo más y más cercano, y luego se detuvo frente a él. El impresionante entrenador lo saludó calurosamente, y Levi también dio una respuesta simple y subió al carruaje. Gracias a esto, Jules también subió al carruaje. Levi acomodó a Jules en la esquina del asiento. En ese momento, mientras Jules estaba feliz de que su cabeza finalmente hubiera encontrado la libertad, prometió pagarle a Levi por esta desgracia algún día. Señor, ¿a dónde va? Por favor, ve a la residencia del archiduque Orlov. Ante las palabras de Levi, la mandíbula de Jules cayó al suelo. El destino debe ser la casa de todos los lugares del archiduque Orlov. ¿Por qué me llevas a donde vive ese loco maníaco? ¿Por qué? Las palabras que no pudo decir en voz alta permanecieron en su garganta. Le inquietaba dirigirse a la residencia del archiduque Orlov, pero Jules trató de aplacar su corazón. No había forma de que el archiduque loco mostrara interés en la muñeca de todos modos, por lo que no tendría nada que ver con él. Incluso antes de que el archiduque se diera cuenta de sus sentimientos, su atención estaba completamente en Levi. No, debería ser así. ¿Por qué ese loco archiduque bastardo está interesado en mí? ¿Por qué? Jules miró sus brillantes ojos rojos como una llama que se dirigía hacia él y gritó en silencio. El dueño de los ojos rojos sangre no es otro que Mikhail Orlov. Era el bastardo loco de la novela La prisión roja. Los ojos rojos como la sangre se acercaron a su nariz. En la calle angosta y pesada, Jules casi cerró los ojos con fuerza, olvidando su promesa de realizar una actuación de muñeca perfecta. Afortunadamente, se recompuso con la última razón restante y lo soportó, pero su corazón latía terriblemente. ¿Por qué me pinchas? ¿Por qué?
No me toques, loco. Cuando el archiduque apuñaló la cara de Yul con su largo dedo índice sin piedad, Yul mordió sus muelas con fuerza para que no gritara inconscientemente. Afortunadamente, el archiduque Orlov desvió la mirada de Yul a Levi al poco tiempo. Yul respiró aliviado en ese momento y miró en secreto al archiduque Orlov, mientras se acostaba de espaldas sobre el escritorio. Ojos rojos brillantes con piel blanca pálida que contrastaba con su cabello negro oscuro. Solo en términos de su apariencia, era irrealmente hermoso. Si no sabes quién era en realidad, era una apariencia hermosa que te haría querer morder, chupar y lamer con solo mirarlo a la cara. Sin embargo, para Yul, que sabía cuántas acciones basura cometería en el futuro, su hermoso rostro solo se sentía aterrador. Levi, ¿qué es esto? Es una muñeca. En respuesta a la pregunta del archiduque Orlov, Levi no apartó la vista del documento que estaba mirando. Incluso en la novela, Levi fue retratado como un personaje que era muy indiferente al archiduque. Como se establece en la novela, Levi ni siquiera prestó atención a lo que estaban hablando el archiduque, e incluso su superior. Correcto, es una muñeca. Ante la breve y fría respuesta de Levi, el archiduque siguió sus palabras como un loro y murmuró. Mirándolo, Yul entendió un poco como un hombre con personalidad a medias terminó volviéndose loco por Levi. Levi fue el único que trató así al propio archiduque, por lo que debe haber querido llamar su atención. Mientras tanto, Levi no le dio al archiduque una sola mirada. El archiduque incluso se sentó en el escritorio de Levi, pero no le importó. Oh, Levi, gamberro. Eres genial, ¿verdad? Al principio, parecía inútil poseer una muñeca en la novela Bed Present, pero fue muy divertido ver a los personajes principales de la novela. Fue en el momento en que Yul estaba tratando de sentir la inmersión como ver una actuación en la primera fila mientras escuchaba la conversación entre los dos. Por cierto, Levi, ¿por qué trajiste la muñeca? ¿Te gustaron cosas como esta? Ah, es el regalo de cumpleaños del archiduque. Ante las palabras de Levi, 4 ojos se volvieron hacia él. 2 pertenecían al archiduque, que lo había estado vigilando todo el tiempo, y los otros 2 pertenecían a Yul. Los grandes y redondos ojos azules se agrandaron como si estuvieran a punto de caerse. Oye, amigo, ¿estás loco? Di que no lo es, di que es una broma, tómalo. A pesar del sincero deseo de Yul, Levi le pasó la propiedad de Yul con indiferencia. Yul volvió su mirada ansiosa hacia el archiduque. Di no, di que no quieres recibir esto, darme una muñeca como regalo para mi cumpleaños. ¿No es demasiado? Así es, buen trabajo. Bien hecho. Por primera vez desde que leyó La prisión roja, apoyó al archiduque Orlov. No quería caer en la mano de ese humano. Por supuesto, era imposible que el archiduque Orlov estuviera interesado en las muñecas y jugara con Yul, pero desde el punto de vista de Yul, era horrible caer en manos de un psicópata así. ¿Qué es demasiado? No es sincero, ¿verdad? Para el cumpleaños de Levi, preparé un regalo con mucho más cuidado. Anillos de diamantes, colgantes de rubíes, caballos negros, perlas, perfumes, ropa, zapatos, armaduras, espadas, oro, juegos de plumas y tintas de primera calidad, libros varios, alfombras, etc. Este año, el archiduque recibió obsequios de la familia imperial y círculos sociales. Bien, esta muñeca fue el único regalo que pude dar de mi parte, sin superponerme con tantos regalos. La mirada de Levi, que leía la lista de regalos sin apartar la vista de los documentos, se dirigió por primera vez al archiduque. Luego, el archiduque Orlov miró alternativamente a Yul y Levi, y luego levantó las comisuras de su boca. Yul, que tuvo un sentimiento siniestro ante esa sonrisa, lo miró con nerviosismo. No me digas, no puede ser. No caigas en ese tipo de charla dulce. Bastardo de Levi, está bien. Levi es el único que realmente piensa en mí así. Ah, loco bastardo. Esta vez también, un grito que no pudo soportar gritar permaneció en la boca de Yul. Incapaz de entender el corazón de Yul, el archiduque levantó a Yul con una sonrisa de satisfacción. Lo apreciaré. No se olvidó de decir esas palabras para clavar una vez más en el corazón de Yul, quien estaba desesperado. Capítulo 4. Todo esto fue porque la cabeza era demasiado grande. Yul lamentó el tamaño de una cabeza del tamaño del monte Namsan, pero se elogió a sí misma por moverse con agilidad, superando sus limitaciones físicas. El destino de Yul, la mesa auxiliar, estaba cerca del taburete en términos de distancia, pero era mucho más alto. Para llegar al destino, tuvo que saltar del taburete al puente de la mesa lateral,
colgarse de él y trepar por el puente. Una tarea que habría llevado menos de 10 segundos con un cuerpo humano normal tuvo que sufrir durante mucho tiempo debido al cuerpo corto de la muñeca. Estas fueron las alegrías y las tristezas de ser una muñeca. Joel reflexionó sinceramente sobre sus propias acciones de emborracharse y sacar muñecas de una máquina de garra sin pensar, y ponerlas en un sitio web de reventa de inmediato cuando se despertó. Dios de las muñecas. Si vuelvo a ser humano otra vez, nunca haré eso. Así que por favor ayúdame. Viviré una buena vida en el futuro. Después de rezar fervientemente al dios de las muñecas del que nunca había oído hablar, Joel se quedó mirando la elegante y alargada pata de la mesa auxiliar que tenía delante. Joel, quien respiró hondo con una expresión determinada, corrió a un ritmo rápido. Con un cuerpo que había sido impulsado por la carrera, saltó y se colgó de las patas de la mesa auxiliar. Aunque el impacto fue menor ya que su cuerpo estaba hecho de algodón, su frente hormigueaba y todo su cuerpo estaba entumecido cuando golpeó el puente de madera de la mesita de noche a máxima velocidad. Aún así, no se olvidó de abrazar la mesa auxiliar con todas sus fuerzas con sus cortas extremidades. Gracias a esto, Joel pudo colgarse de la pata de la cama como una cigarra atada a un viejo árbol. Lo hice. Solo un poco, si le doy un poco más de fuerza. Joel se animó a sí mismo hablando consigo mismo sin un oyente. Todo el cuerpo era una tela suave, por lo que era fácil resbalar y caer. Si caía aquí, todos sus esfuerzos hasta ahora serían en vano. Joel se concentró y movió sus extremidades vigorosamente, moviéndose hacia arriba poco a poco. No, ¿por qué tengo que ser una muñeca y uno pequeño en eso? Joel, que estaba trepando por el puente de la mesita de noche aumentando la fuerza que había estado reuniendo, de repente gritó de ira. Podía soportar ser transportado a un libro. Incluso si es una novela BL, que significa Beautiful Life, que no era de su agrado. Sí, está bien, él lo entenderá, pero ¿por qué una muñeca de todas las cosas? Habría sido mucho mejor que ahora si se convirtiera en un transeúnte extra uno. En primer lugar, como ser humano, sus extremidades serían 20 veces más largas que ahora. Una persona. Ni una cabeza que fuera más grande que tu cuerpo. Una persona. Usando la creciente ira como alimento, Joel, quien aumentó la fuerza de todo su cuerpo, subió la pata junto a la cama más rápido que antes. Joel, quien finalmente llegó a la cima, jadeó y respiró hondo. El joyero que parecía un oasis estaba a un brazo de distancia. No, parecía que tendría que caminar 10 pasos más con este cuerpo. De todos modos, se acercó. Los ojos azules de Joel que miraban el anillo de diamantes en el joyero ya se habían vuelto locos, con ira por la realidad de poseer una muñeca, además de tener dificultades para desafiar las limitaciones físicas. Los ojos brillantes y brillantes. Los ojos de muñeca estaban bordados con hilo, por lo que no había sensación de presión, pero en cualquier caso, no eran los típicos ojos de muñeca. Joel tragó saliva mientras miraba el anillo de diamantes que brillaba deliciosamente y lentamente estiró los brazos hacia el anillo. Entendió por qué Gollum se volvió loco cuando vio el anillo. Era un artículo por el que valía la pena volverse loco. Dado que era un anillo tan difícil de encontrar, era natural que incluso una persona normal se volviera loca. Joel recogió con cuidado el anillo de diamantes y se lo puso en la muñeca derecha. Era un anillo, pero su cuerpo era tan pequeño que encajaba perfectamente como su pulsera. No tenía dedos, así que no tenía elección. Es un desperdicio rendirse aquí, pero no hay nada que pueda hacer al respecto. Bien, ¿vamos a escapar ahora? Una variedad de gemas desconocidas llamó la atención, pero Joel decidió no ser codicioso. No podía cargar más con este pequeño cuerpo de todos modos. Solo mirando el tamaño de un diamante, era del tamaño de un pulgar humano promedio, por lo que solo esto valió el costo del arduo trabajo. Joel, con su mente tomada, saltó al piso cubierto con una alfombra suave. ¡Ay! Duele. ¿Por qué dolía cuando era el cuerpo de una muñeca? Los pies de Joel se movían a toda prisa mientras se quejaba de la injusticia. El lugar al que se dirigía Joel era la puerta del dormitorio. Pensó en escapar por la ventana, pero a juzgar por la altura del lugar, escapar por la ventana no era diferente del suicidio. No sabía exactamente en cuántos pisos estaba esta habitación, pero las manos de Micael lo habían subido por una escalera circular durante mucho tiempo. El edificio parecía lo suficientemente alto como para morir con un cuerpo humano normal, sin mencionar el cuerpo de la muñeca, que era 10 veces más pequeño que eso. Por supuesto,
Existía la posibilidad de que la gente se diera cuenta mientras abría la puerta y salía corriendo, pero pensó que estaría bien si se escondía aquí y allá debido a su pequeño cuerpo. ¿Pero cómo abro esta puerta? Todo iba bien hasta que llegó a la puerta principal. Frente a las dos grandes puertas correderas, Jules dejó escapar un profundo suspiro. El pomo de la puerta colgaba bastante alto. Trató de trepar, colgando del patrón adornado en relieve en la puerta, pero no pudo alcanzar el siguiente. Vamos a la ventana. Jules, que había escalado la puerta un par de veces, revisó rápidamente su estrategia. Escapar por la ventana parecía peligroso, por lo que quería evitarlo tanto como fuera posible, pero en esta situación en la que ni siquiera podía abrir la puerta, no tenía otra opción. Era el momento en que a menudo estaba ocupado caminando hacia la puerta a la que estaba conectada la terraza. Un sonido de repente entró por la puerta. Sorprendido, Jules miró a su alrededor en busca de un lugar para esconderse, pero el área circundante estaba abierta sin nada para ocultar ese pequeño cuerpo. Cuando Jules estaba temblando y sin saber qué hacer, la puerta se abrió de repente. Los ojos rojos de Michael y los ojos azules de Jules chocaron en el aire. De repente, Jules se puso rígido y parpadeó sorprendido. ¿Qué es esto? Un monólogo confuso salió de la boca de Michael. Capítulo 5. Michael no era el único confundido. Jules estaba igualmente avergonzado y sorprendido por esta situación. Jules, que había estado contemplando cómo salir de esto por un breve momento, relajó todo su cuerpo y cayó hacia adelante. Pasó un momento de silencio. Por supuesto, Jules, que colapsó, no dijo nada, y Michael tampoco dijo nada. A medida que el silencio se hizo más largo, la cabeza de Jules se llenó de pensamientos de ser jodida. ¿No sería mejor revelar honestamente su identidad primero? ¿O sería mejor quedarse así? Dos pensamientos chocaron bruscamente en una cabeza del tamaño de un puño lleno de algodón. Justo cuando no podía decidir qué camino tomar y sus preocupaciones solo se profundizaban. Caleb. Michael llamó a Caleb en voz baja. Caleb Mason era el caballero comandante de la familia Orlov y su mano derecha para llevar a cabo las diversas órdenes locas de Michael en la novela. En la novela, Michael simplemente se menciona como el benefactor de Caleb. No sabía qué tipo de benefactor era, pero en opinión de Jules, sin importar cuán gran benefactor fuera Michael, Caleb, que seguía sus locas órdenes, también parecía loco. Al final de la novela, incluso cuando Michael comenzó su rebelión, fue Caleb quien estuvo al frente. Para ser honesto, también tenía que hacer lo que dijera mi profesor. Pero aún así, si el profesor pidiera ayuda porque estaba dando un golpe de estado, lo denunciaría de inmediato. Por supuesto, el profesor no era un benefactor, sino un enemigo para mí. Sí, por favor habla. Mira eso. Al ver eso, que Michael estaba señalando, Caleb inclinó la cabeza y preguntó. La punta del dedo índice recto y blanco de Michael señalaba una pequeña muñeca de algodón. Caleb se preguntó por qué había tal cosa en la habitación del archiduque, pero no podía entender por qué su superior, que no parecía tener miedo de nada en el mundo, tartamudeaba hasta el final y le pedía que lo comprobara. Sí, eso. Sí entiendo. Caleb aún no entendía lo más mínimo de lo que estaba haciendo, pero era una orden, así que decidió seguirla. Mientras avanzaba, Michael agarró el hombro de Caleb y tiró hacia atrás. ¿Qué ocurre? Ten cuidado. Sí, dije que tengas cuidado. Incluso volvió a preguntar por si lo había oído mal, pero era lo mismo cuando lo escuchó de nuevo. El archiduque era una persona que ni siquiera decía palabras vacías sobre estar preocupado por otras personas, pero le dijo que tuviera cuidado 2 veces, y le ordenó que revisara el muñeco de algodón. Caleb se sintió aún más extraño por su comportamiento inusual y se acercó a la muñeca. Caleb recogió la muñeca que había estado tirada en el suelo. Era una muñeca con 2 partes, su cabeza y cuerpo proporcionados uno a uno. No sabía por qué tenía que tener cuidado con una muñeca de aspecto tan insignificante, pero como era una orden, Caleb miró de cerca a la muñeca suave. Su cabello rosa era cómodo y sus ojos estaban bordados con un par de hilos de color azul, y tenía una impresión muy inocente y pura. Además, sus ojos eran tan grandes que ocupaban la mitad de su rostro, por lo que Caleb pensó que era lindo incluso si no sabía mucho sobre muñecas. Su boca tenía la forma de la boca de un gato, solo del tamaño de un nudillo. En general, las extremidades cortas del torso regordete no parecían peligrosas en absoluto. ¿Qué quieres decir con cheque? Es solo una muñeca ordinaria. ¿Una muñeca ordinaria? Sí. Bueno, si tuviera que señalar algo, es un poco lindo.
Micael endureció su expresión al escuchar las palabras de Caleb. No puede ser, definitivamente lo vio con sus propios ojos. La muñeca estaba parada sobre sus propios pies e incluso parpadeando hacia él. ¿Qué pasa con los ojos? Es azul y grande. ¿Eso es todo? Ah, tiene 2 pestañas. Micael no pudo decir nada ante las palabras de Caleb. Incluso si consideraba que lo que sucedió la noche anterior era una ilusión, vio claramente con sus propios ojos que esta muñeca se estaba moviendo en este momento. Pero Caleb no sintió que nada fuera extraño a pesar de que estaba mirando a la muñeca tan de cerca. ¿Se equivocó porque no durmió bien anoche? Micael se volvió cada vez más confuso. Un escalofrío le recorrió la espalda por el extraño fenómeno, pero al mismo tiempo se preguntó si lo había visto mal. Mientras tanto, Jules, quien estaba en la mano de Caleb, sintió que su corazón iba a estallar. Aunque relajó su cuerpo tanto como pudo, su tensión estaba en su punto máximo. Hizo lo mejor que pudo para abrir los ojos y parecer inocente e inofensivo. Afortunadamente, Caleb parecía pensar en él como un muñeco ordinario. Tal vez su actuación de todo corazón funcionó. Se preguntó cómo reaccionaría Micael, pero como el rostro de Caleb estaba frente a ella, ni siquiera podía apartar la mirada y solo podía mirar al frente. Por favor, piensa que te equivocaste. ¿Que habías entendido mal? ¿Que estabas loco? ¿Hay algún problema? No. Debo haber estado un poco cansado. Oh sí. Jules chilló de alegría por dentro ante las palabras de Micael. Parece que Micael era un idiota, jeje. Ah, ahora veo que hay una cosa extraña. ¿Qué es? ¿Qué? Preguntó Micael, sorprendido por el repentino cambio de palabras de Caleb, y Jules se puso nervioso. En el mismo espacio, los dos estaban muy nerviosos por sus diferentes pensamientos. Me quedé quieto, y ni siquiera parpadeé. ¡Qué raro! ¿Qué es? Jules se quejó en silencio de la injusticia con un corazón frustrado. Ni siquiera pudo parpadear por un tiempo, así que soportó el hecho de que sus globos oculares estaban a punto de caerse y estaba actuando como una muñeca, pero no podía entender qué demonios estaba mal. Lleva un anillo. Un anillo de diamantes del conde Wilson como regalo de cumpleaños para el archiduque. ¿Qué? Ah. Maldita sea. Ante las palabras de Caleb, Micael estaba desconcertado, mientras que Jules se desesperaba. Debido al anillo, su identidad fue revelada a pesar de su actuación de clase de método. Pero no hubo arrepentimientos. Era un diamante de todas las cosas, y un diamante tan grande. ¿Cómo podría alguien pasarlo por alto cuando estaba justo frente a ellos? ¿Será que se lo puso el archiduque? ¿Estás loco? No. Después de dudar por un momento, Caleb pronunció cuidadosamente su deducción en voz alta. Entonces, Micael, olvidando el miedo que lo había atormentado todo el tiempo, se puso furioso y negó sus palabras. Pero fue en vano. Caleb comenzó a sonreír amablemente con una mirada de comprensión. Sí, por supuesto que no. Dije que no. Yo no lo hice, Caleb. ¿Qué piensas de mí? Oh, sí. No hay forma de que el archiduque solitario pudiera haberse calmado en la larga noche poniendo un anillo de diamantes en una muñeca en la habitación solo. Está bien, entiendo. Yo dije que no es así. Bien. Sé que no lo es. No te preocupes. Por alguna razón, cuanto más negaba Micael, más Caleb comenzaba a estar convencido de sus propios pensamientos. Pensó que su jefe era un adicto al trabajo y que parecía haber tenido algunas quejas, por lo que incluso sintió lástima por Micael en su corazón. Jules, mirándolos a los dos, tragó un suspiro de alivio. Caleb, este punk, es más útil de lo que pensaba. Gracias a la idea infundada y extraña de Caleb, Jules, que había superado la crisis de su identidad siendo atrapado, estaba satisfecho por dentro. Juró abstenerse de maldecir a Caleb en el futuro. Caleb, sí. Sal de mi habitación ahora mismo. Sí, en otras palabras, al darse cuenta de que solo se estaba perjudicando a sí mismo, Micael le ordenó a Caleb que se fuera. Incluso después de que Caleb rápidamente lo saludó con cortesía y desapareció, Micael respiró hondo mientras no calmaba su ira hacia Caleb, quien lo acusaba de tener un gusto excéntrico. No entiendo. Micael murmuró para sí mismo y recogió la muñeca que se había caído al suelo. Lo miró y, como dijo Caleb, no era más que un muñeco ordinario. Por supuesto, no podía entender el hecho de que llevaba un anillo de diamantes, pero de todos modos, según el sentido común, no había forma de que esta muñeca pudiera moverse y llevar el anillo por sí sola, pero todavía no podía evitar sentirse avergonzado. Sin embargo, cuando pensó en tirarlo, le vinieron a la mente las palabras que le había dicho a Levi que lo apreciaría.
Después de pensarlo mucho, Micael puso la muñeca en el cajón junto a la ventana. Oye, Micael, ¿por qué me encierras? Aquí está oscuro, da miedo. Retumbar. Jules, que de repente quedó atrapado en un cajón oscuro, luchó dentro del estrecho cajón y el cajón se sacudió con un sonido. Micael, que había sellado la muñeca en un cajón y se dio la vuelta después de encontrar paz en su corazón, se sobresaltó por el sonido y se detuvo en su lugar. Capítulo 6. Jadeo, ¿qué es esto? ¿Acabo de hacer el ruido? Jules abrió mucho sus grandes ojos. Estaba atrapado en el cajón, por lo que ni siquiera podía saber si Micael estaba afuera o no. ¿Y si Micael lo escuchara? Debe estar pensando en mí sospechosamente. Preocupado, Jules no podía moverse por temor a que Micael pudiera abrir el cajón de inmediato y solo puso sus ojos azules en blanco en la oscuridad. Pero incluso después de un tiempo, nadie abrió de repente el cajón. ¿Qué? ¿Salió? Tenía curiosidad. No había sonido, por lo que fue frustrante hasta la muerte. No sabía si había salido de la habitación o no, así que no pudo abrir la puerta del cajón. Debido a esto, Jules nerviosamente tragó saliva seca en la oscuridad. Pasó una cantidad desconocida de tiempo. Tal vez porque había estado en un espacio cerrado durante mucho tiempo, se le hizo difícil respirar. Se sentía como si hubiera falta de oxígeno. Jules resolló. Quizás debido a su estado de ánimo, su conciencia pareció desvanecerse gradualmente. Creo que voy a morir. A este ritmo, moriré de falta de aire. No sabía cuál era la situación afuera, pero sentía que iba a morir de inmediato, así que tuvo que abrir un poco la puerta del cajón. Si se abriera lo suficiente para permitir la ventilación, aunque Micael estuviera en la habitación, no se daría cuenta de que el cajón se movía. Es agotador. A pesar de su diminuto cuerpo, de solo 20 centímetros de altura, cuando Jules se levantó, su cabeza casi tocaba el techo del cajón. Así de estrecho era el cajón. Nunca había estado dentro, pero se preguntaba si sería algo así cuando entras vivo al ataúd. Jules respiró hondo para conservar la escasa cantidad de oxígeno, apoyó el techo con ambos brazos y empujó con cuidado su peso sobre el frente del cajón con los 2 pies. Esperó a que el cajón se abriera bajo el peso. Mierda, ¿por qué esto no funciona? Sin embargo, contrariamente a lo esperado, el cajón no se movió. Incluso si todo el peso de Jules estaba empujando el cajón, era solo el peso de una muñeca de algodón del tamaño de una palma. Con tal peso, el cajón fue empujado con cuidado, pero el cajón de madera no pudo abrirse. Bien. Intentémoslo de nuevo. Aunque no le salió bien, su deseo por la vida era demasiado grande para darse por vencido después de un solo disparo. Jules calmó su ansiedad, decidiendo desafiarlo hasta que se abriera, tanto tiempo como pudiera. A diferencia de antes, Jules empujó la puerta del cajón de adentro hacia afuera tan fuerte como pudo. Mientras estaba casi sin aliento, sus brazos que sostenían su cuerpo temblaban. A los ojos de los demás, fue solo un gesto insignificante, pero para Jules, fue una lucha de vida o muerte. A pesar de la falta de oxígeno, le dio fuerza a todo su cuerpo y lo exageró, y parecía que estaba a punto de desmayarse. Justo cuando se preguntaba si iba a morir así, el cajón se abrió lentamente. Jadeo, eso es todo. Funcionó. Un rayo de luz penetró el cajón oscuro. Al mismo tiempo, el aire del cajón, que solo había estado tapado, se escapó y entró aire fresco. Solo se abrió el espacio de un solo dedo, pero en comparación con el entorno anterior donde no había luz ni oxígeno, ahora era el cielo. Jules respiró hondo y otro respiró hondo. Jadeo, ¿qué es ese sonido? Cuando Jules, que se estaba muriendo, apenas podía recobrar el sentido, escuchó una voz desde lejos. Era el sonido de los pasos de alguien. Jules escuchó el sonido lo más cerca posible. El sonido de pasos se acercaba. Alguien venía por aquí. Tenía curiosidad sobre el dueño de los pasos de golpeteo, pero no había forma de confirmarlo. Antes, pensó que iba a morir así, por lo que tenía prisa por abrir la puerta del cajón a pesar de la posibilidad de que Micael pudiera estar en la habitación, pero era peligroso ir más allá. Tuvo que concentrar todos sus nervios y captar la dinámica del mundo exterior solo a través de sus sentidos auditivos. Por fin, el sonido de pasos se acercó muy cerca y luego se detuvo. No se sabía quién era la persona, pero en este momento estaba parado frente a una cómoda. ¿Qué demonios está pasando? ¿Existe tal cosa? De todos modos, ven aquí. La voz indiferente y fría era la de Levi. La voz que siguió era la de Micael. El lugar donde se podían escuchar las voces de los dos era frente a la cómoda.
Por lo tanto, Yul concluyó que ambos estaban frente a los cajones en los que él estaba ahora. Pensando que no había una sino dos personas frente a él, Yul se congeló por la tensión. Justo cuando Yul respiró hondo para calmar su corazón ansioso, la puerta del cajón se abrió en un instante. ¿Me llamaste solo para ver esto? Fue Mikael quien abrió el cajón, y Levi se paró a su lado con una expresión de asombro. Yul era tan duro como la piedra. El repentino encuentro entre los dos lo sorprendió lo suficiente como para hacer que su corazón se encogiera, pero fue una suerte que estuviera acostado en silencio. Si Mikael hubiera abierto el cajón mientras luchaba por abrirlo antes, se habría metido en un gran problema. Por supuesto, Mikael también estaba sorprendido. Obviamente, cuando cerró el cajón antes, lo había cerrado con mucha fuerza, pero se sorprendió por el sonido de traqueteo, por lo que trajo a Levi aquí y descubrió que la puerta del cajón estaba abierta mientras tanto. No se abrió mucho, pero fue más impactante porque era un cajón que se cerró con cuidado. Mikael trató de calmar su corazón sobresaltado y miró a la muñeca, fingiendo estar lo más tranquilo posible. De hecho, solo mirar la muñeca le dio escalofríos en la espalda, pero no pudo evitar mirar a Levi, la persona que le dio la muñeca. Levi, la muñeca que me diste parece moverse. ¿De qué estás hablando? Bueno, ha llegado el momento. Yul tragó saliva seca ante las palabras de Mikael. Como era de esperar, cuando el cajón tembló antes, Mikael también parecía haber sentido que algo andaba mal. Pero Yul tenía un historial de superación de una crisis en la que casi lo atrapan. Yul pensó que estaría bien esta vez también, así que se tranquilizó y calmó su acelerado corazón. Ardientes ojos rojos revolotearon frente a la nariz de Yul. El rostro redondo de Yul se reflejó en los ojos de Mikael. Era como si estuviera atrapado dentro de sus ojos. Ahora podía entender por qué el título de la novela era Prisión Roja. Yul contuvo la respiración y soportó la mirada del archiduque que lo miraba fijamente. Ten paciencia, ten paciencia. Si siquiera respiras ahora, estarás jodido. Sí, debe ser mi imaginación. El archiduque luego se dio la vuelta y dijo rotundamente. Yul vivió. Había sobrevivido a una vida tan miserable, y hoy también. Levi, sí, quema eso. ¿Qué? Después de quedarse quieto, Yul, que estaba a punto de ser quemado en la hoguera, gritó de pánico. Al grito de Yul, un silencio helado cayó en la habitación. Los ojos rojos de Mikael, así como los ojos verdes de Levi, se abrieron de par en par y se volvieron hacia Yul. Oh, estoy jodido. En la diminuta cabeza de Yul, solo estaba el pensamiento de, estoy jodido. Casi lo habían atrapado varias veces, pero no podía creer que lo hubieran atrapado en vano. Al mismo tiempo, sintiendo el vacío de que todos sus esfuerzos habían sido en vano, se sintió aún más aterrorizado ante la idea de que iba a ser quemado en la hoguera ahora. De alguna manera tenía que salir de esta situación. Yul negó rápidamente con la cabeza. Tan pronto como una idea le vino a la mente, su boca se movió primero, sin pensar si ese era realmente el camino a seguir. ¿Qué? No. ¿Qué? No. ¿Qué? No. Yul repitió mecánicamente un sonido sin alma. Por un breve momento, el pensamiento que me vino a la mente fue pretender ser una muñeca parlante. Levi, sí, quema ahora mismo. Sí, apurarse. Yul fingió ser una muñeca parlante. El efecto fue mínimo. Yul se dio cuenta de que la operación había fallado ante la insistencia de Mikael de quemarlo rápidamente. Realmente solo quedaba un camino. Ah, sálvame, sálvame. Y que estaba pidiendo ser salvado. No había forma de que pudiera escapar de los dos hombres fuertes con este cuerpo corto, y fingir ser una muñeca ya no era posible, así que no había otra manera. Podía ver los ojos de los dos mirándolo con asombro, pero ¿qué podía hacer? Esta era la única manera de vivir. Sé que luzco realmente sospechosa y aterradora, pero no soy una mala muñeca. Tampoco un demonio. Hablo en serio, créeme, por favor. Con urgencia, Yul lloró y rogó lastimosamente como un gatito a punto de ser bañado. Tal vez debido a su pequeño tamaño, su voz era solo la mitad de la de un humano, por lo que no importaba cuán fuerte gritara, solo era un pequeño chillido. ¡Ja! Mikael lo miró y se echó a reír cuando vio un muñeco del tamaño de una palma de la mano goteando lágrimas del tamaño de caca de gallina.